Encontré una laguna para hacerla predicar hoy y funcionó. Entonces, bueno, no sé si ella ya sabía, pero hoy queremos hablar de algo que hay un momento en la vida donde cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, y es la decisión de servir a Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, hay una temporada donde hay una tensión en la vida y es importante decidir a quién vamos a servir. Y quiero leerte para eso, iniciar con Josué 24 del 11 al 16. Dice así: cuando cruzaste el río Jordán, llegaste a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jereseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos. Puedes decir conmigo: Dios me da la victoria sobre mis enemigos. Versículo 12: y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos las que dieron las victorias. Yo te di tierra que no habías trabajado, ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, lo que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Todos aquí a nuestro alrededor tenemos gente que nos es de influencia. Y muchas veces van a cuestionar el por qué sirves a Dios, por qué haces esas cosas, por qué te comportas de esa manera. Pero quiero dejar el concepto claro. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios va más allá de algo que hacemos. Servir a Dios es nuestra entrega total a Dios. Sí. Es decirle sí a Dios en cualquier área de nuestra vida. Porque quizá algunos servimos en algún área de la iglesia, pero no le servimos completamente a Dios, porque fuera de la iglesia no le decimos que sea Dios. Entonces no vivimos con esa entrega total a Dios. Vivimos con una entrega a media a Dios, y Dios siempre está buscando nuestra entrega total. Servir no solo es hacer algo por Dios, es entregarnos a Dios. Y ahora aquí contrasta tres influencias que dice: hey, tengan cuidado con esas influencias. Escojan cuál de las dos van a querer en sus vidas. La primera es los dioses de la herencia, todo lo que viene atrás. ¿Cómo se ve esto? Es que los ídolos dicen: eres así porque así naciste. Hay cosas que nosotros tenemos que decimos: no, es que yo no puedo servir a Dios porque yo así nací, en mi familia así somos, y no podemos. Pero es un ídolo que no tiene poder más sobre tu vida. Dios tiene poder. ¿Y qué dice Dios? Dios dice: yo te llamé para algo nuevo. Dios rompe los ciclos, Dios rompe las cosas. El segundo Dios o influencia que está hablando es Dios versus los dioses de la crianza, Egipto, que es lo que nos formó. Los ídolos esclavizan y moldean sin libertad, pero Dios libera y redefine identidad. El mundo afuera nos dice: servir es para esclavos, pero en Dios somos libres, por lo tanto decidimos servirle a Él. Él nos dio la libertad, y nuestro agradecimiento a esa libertad es servir a Dios. Y el último es los dioses de la cultura, lo que nos representa. La cultura nos dice: adáptate para cambiar, pero Dios nos dice: permanece para transformar. Y estas cosas que antes influenciaban sobre nosotros, tenemos que entender que ya no tienen más poder sobre nuestras vidas. Que no somos nuestro pasado, Dios nos llamó para algo nuevo. Que no somos aquellas cosas, que la herencia que quizá nos dejaron de que no somos capaces. Dios escribe una nueva historia en cada uno de nosotros. Sí, y sí pasa en mi vida. Yo soy una persona muy introvertida. Y yo le he dicho a Dios: Dios, ¿por qué no me hiciste extrovertida para poder servirte más?
pero Dios nos hizo así por una forma o por una manera. Entonces debemos usar lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos, a su servicio. Y mi primer punto es cuando no queremos servir. ¿Cuántos trabajamos en la semana? Yo soy una persona que le cuesta levantarse temprano. O sea, yo en la mañana, si me ves, traigo cara de dormida. Y a veces cuando me despierto digo, ay, ¿para qué voy a trabajar? No quiero trabajar, mejor me quedo en mi casa. Y así también pasa en el servicio. A veces no queremos, pero ahí es la cuestión. No siempre es que no puedes, muchas veces es que uno no quiere. Entonces ahí tenemos que saber por qué no queremos servir o qué es lo que está causando que nosotros no queramos avanzar en ese sentido. Y a veces puede ser el cansancio, como te decía, a veces pueden ser heridas de personas que te han hecho, que te han lastimado, y por eso dices, no, pues si esa persona me hizo eso, ¿para qué voy a servir si me está dando un mal ejemplo a lo mejor? Y también puede ser que estamos cómodos con nuestra rutina o estamos cómodos en solamente estar haciendo lo que siempre hemos hecho. Y lo que hacemos fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y yo te puedo decir que en algún punto de mi vida, en una temporada, hubo muchas personas, pues puede decir como que se levantaron, pero ni siquiera comentarios hacia mi persona. Eran más comentarios hacia mi familia y hacia la iglesia, pues que me estaba hiriendo. Y yo le pregunté a Dios, le dije, Dios, pues si no quieres que sirvamos, pues mejor dinos. O sea, estaba haciéndole más caso a los comentarios de personas externas que al que me creó a mí y al que me dio el propósito. Entonces, en esta mañana reflexiona un poco hacia quién te estás dirigiendo. ¿Estás haciéndole caso a las voces, a tu compañero que te está diciendo, es que tú no sirves para nada? ¿O le vas a hacer caso al que te creó, te dio un propósito y te hizo así tal como eres por alguna razón? Y hay momentos en los que personas pueden actuar y pueden herirnos. Y a lo mejor podemos tomárnoslo muy personal, pero eso tienes que entregárselo a Dios. Tienes que rendírselo y tienes que permitir que Dios te sane si tienes alguna herida que no ha podido dejar que sirvas o que no has podido dejar que ese corazón sea sano. Y esto nos menciona en Salmo 147:3, que dice, Él sana a los corazones quebrantados y les venda las heridas. Entonces, si tú tienes un corazón quebrantado, vete con esta esperanza de que Dios puede hacer algo en tu vida, que Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, pero ocupas tú decirle y entregárselo. Si alguien ha lastimado tu corazón o te ha herido, Dios desea sanarte, que tengas nuevas fuerzas para seguir sirviendo y amando con todo el corazón. No quiere decir que no podamos servir así, pero podemos dar un mejor servicio cuando estamos completamente sanos. Servimos a Dios a través de las personas, pero por eso mismo somos vulnerables a ser heridos, porque somos humanos, no somos perfectos, pero también tenemos que ser conscientes que debemos de pedirle a Dios en cada momento que pueda estar con nosotros y nos pueda ayudar en cada una de las áreas que necesitamos sanar. Sí, y no siempre hay la posibilidad de que nos hieran porque pues estamos sirviendo a la gente, no estamos sirviendo a personas perfectas. Pero la otra parte que tenemos que entender es que no podemos vivir de la reserva, no podemos servir a Dios sin alimentarnos, sin cuidar nuestro espíritu, sin cuidar nuestra mente. Esta semana, el domingo, fuimos con unos amigos a jugar voleibol a la playa y yo ya había visto que la moto traía poquita gasolina, pero yo dije, si llego, entonces vamos a jugar voleibol. Ahí estábamos jugando y después dijeron, oigan, ¿y si vamos a Coacoyul? Y yo, si llego. Y ya vamos a Coacoyul y ya veníamos de regreso a Sigua y los rebaso a los dos. Y yo voy en la moto bien emocionado, manejando, sintiendo toda la vibra, el aire, todo mi cabello moviéndose. Y de repente nada más escucho que la moto le hace y aceleraba y ya no jaló nada. No llegué. Me quedé a mitad del camino.
Lo bueno, gracias a Dios, las motos traen reserva. No sé si todos, pero por lo menos en la moto que tenía trae una reserva. Entonces mi amigo se para, que venía atrás, me dice, usa la reserva. Y yo, tiene reserva esta cosa. Entonces le giras una palanquita y justo llegué a la gasolinera y yo, gracias Dios que llegué. Yo dije, ya se me dañó la moto, ya la dañé, ya estaba en lo peor. Pero ¿qué voy con esto? Es que a veces queremos hacer tanto por Dios, pero sin alimentarnos, sin cuidar, sin llenar nuestro espíritu, que tarde que temprano nos vamos a desgastar. Y por la gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda, pero de repente llega un punto donde te vas a cansar, te vas a agotar y le vas a echar la culpa a otros, pero realmente muchas veces fue la responsabilidad de uno que no cuidó estar llenando el tanque espiritual. No podemos por eso servir a Dios con las reservas. Y el problema no es dejar de servir a Dios, es dejar de llenarnos de Dios. No podemos dejar de llenarnos de Dios. En nuestra vida es bien importante, porque sin la presencia de Dios vamos a tener mucho peso en nuestras vidas. Sí, el tercer punto es, el servicio revela lo que hay dentro. Como te decía, cuando estamos sirviendo con personas, uno empieza a ser vulnerable, entonces a veces uno dice, no, yo soy una persona bien paciente, pero mero en el servicio, cuando a veces hay situaciones, es cuando realmente pues te das cuenta si eres paciente o no eres paciente, porque el servicio no se puede fingir por mucho tiempo, tienes que ser real. Y también en ese sentido de que a veces creemos que no estamos sirviendo, no podemos servir porque no tenemos algún talento o algún don, y dices, no, pues es que Dios no me dio algo para poder servirle. Claro que Dios te dio algo, hay que descubrir hay que ver qué es lo que Dios te ha puesto en ti para poder servir. Y en Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Hay que ver qué es lo que tenemos en el corazón, porque al momento de entregarle a Dios vamos a darle cuentas de cómo estamos haciendo esto. Y aquí te quiero hacer una pregunta, ¿qué cosas aún te cuesta entregárselas? ¿Qué área de tu vida le has dicho, Dios, sabes qué? Te entrego esta, pero esta no te entrego, esta no me la toques? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, en lo que no queremos entregarle a Dios. Y ver que Dios puede comenzar a hacer un trabajo perfecto en nuestras vidas, pero tenemos que dejar ser vulnerables ante Él primeramente y ante las personas, porque a veces no queremos que vean nuestras imperfecciones, pero también en eso Dios está trabajando, y Dios puede seguir trabajando cuando somos vulnerables. Sí, y siempre que estamos sirviendo a Dios se revela si realmente somos pacientes o si fingimos ser pacientes, si amamos de verdad o si realmente estamos amando a medias a la gente. Pero hay algo bien interesante aquí, y es que lo que haces hoy predice tu futuro. Me toca escuchar personas que dicen, el día que Dios me bendiga, ahora sí voy a ser generoso, y la realidad es que no. Dios los bendice y menos generosos son. O el día que tenga más tiempo voy a servir más a Dios, y tienen más tiempo, tienen negocios y terminan alejándose de Dios. Entonces lo que hacemos hoy predice nuestro futuro, en el sentido que si hoy decidimos servir a Dios, aunque las cosas están mal, cuando las cosas estén bien tenemos que seguir con esa misma actitud y constancia y perseverancia en Dios. No podemos esperar a que las cosas cambien o la situación cambie. Nosotros tenemos que ser el que comience a avanzar y ver cómo Dios va transformando cada área de nuestra vida. Podemos decir, quizá, a mí me encantaría servir cuando esté más grande a Dios en tiempo completo. Pero si hoy no iniciamos en lo poco a meternos a entregarle más nuestra vida a Dios, nos va a costar difícilmente cuando lleguemos a esa edad. Y si tienes 20, déjame decirte, vas a cumplir 30. Los 30 van a llegar. Si tienes 30, vas a cumplir 40. Si tienes 40, vas a cumplir 50 años.
Si tienes 50, vas a cumplir 60 años. Y si tienes 60, que no sé si haya, vas a cumplir 70 años. ¿A qué voy con esto? Es que los años van a llegar. ¿Y cómo quieres llegar cuando llegue esa edad? ¿Cómo te estás preparando para tus 70? ¿Cómo te estás preparando para tus 60? ¿Cómo te estás preparando para tus 50? Porque lo que hoy estás haciendo va a determinar cómo vas a terminar en esa edad. Los pasos que hoy estás dando, las decisiones que hoy estás tomando, van a predecir cómo te vas a ver en el futuro. Algunos decimos, pues ya que llegue esa edad lo arreglo. No, hoy toma una decisión de entregarle algo a Dios para que comiences a ver cambios en tu vida, para que comiences a ver cosas diferentes en ti. Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Y versículo 16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir con quienes pasan necesidad. No te olvides de hacer el bien. Hay muchas cosas buenas, pero no nos olvidemos de aquello que nos ayuda a estar conectados con Dios, a no desconectarnos de Dios. Pero no digamos, lo voy a hacer mañana, cuando hoy en el presente no lo hacemos en lo poco. Si algún día dices, a mí me gustaría bendecir a una persona, pues comienza cocinando un poco más y regala un plato de comida a alguien que tiene necesidad. Si algún día dices, yo quisiera alimentar a mucha gente con hambre, compra una despensa, ahorra un poco, quizá te vas a limitar, pero da ese paso de generosidad. Porque si hoy que no tienes todo claro, no lo inicias, mañana va a ser muy complicado. Pero desde hoy comencemos a poner las bases de lo que queremos ver en nuestro futuro, y eso también en cuanto al servicio a Dios. Por ejemplo, aquí Dios nos da 365 días al año. Si le diéramos nuestro domingo completo a Dios, que son 52 domingos, estamos hablando que estamos entregándole a Dios un 14% de nuestro año. Arriba del 10%. Pero si creemos que tenemos un Dios que Él nunca se queda con nada, creo que es una de las mejores inversiones que podemos hacer, entregarle a Dios nuestro tiempo. Porque al final el tiempo ya no lo dio, nos pertenece y nosotros decidimos dónde vamos a colocar cada parte, pero no nos olvidemos de Dios. Sí, como decía Juan 24:15, en una parte que me gusta, que ellos decidieron decir, yo y mi casa serviremos a Dios. Y mis papás a algún punto lo hicieron, dijeron, yo y mi casa servirán a Dios. Y a lo mejor ni siquiera nos lo preguntaron, no lo consultaron. Pero fue una inversión que ellos hicieron, porque ahora nosotros vemos cómo ellos sirvieron y nos reflejan cómo podemos servir. Y al momento de que ellos decidieron, obviamente decidieron como familia, pero en algún punto yo también tuve que decidir con conciencia de que yo quiero servir a Dios. Entonces, aquí es donde entra el punto, elige hoy a quién vas a servir, a quién estás sirviendo en este momento. No decidir también es decidir. En el día tomamos como 1000 decisiones de qué te vas a poner, si vas a ver el celular cuando te despiertas, cosas a lo mejor que ni siquiera te pones a pensar si estás decidiendo o no. Pero creo que una de las mejores cosas que tenemos que hacer es decidir servir a Dios. Porque si no estás sirviendo a Dios o no estás decidiendo hacerlo, ¿a quién estás haciéndolo? Al trabajo, al mundo, a lo mejor estás sirviendo una deuda, a un conflicto, ¿sabes? Si no decides servir a Dios, algo más tomará su lugar. Entonces, siempre es bueno decidir y saber a quién estamos haciéndolo. Hay cosas que no pueden quedar vacías. Puedes ver que una botella o un vaso no tiene a lo mejor agua, pero tiene aire. Algo está dentro de ahí, algo está ahí y no somos vacíos. Entonces, en esta mañana quiero que reflexiones no solamente para ti, sino también para tu descendencia. ¿Qué es lo que le quieres entregar? Él me hablaba sobre inversión. A veces los padres, y eso está excelente, quieren dejar una herencia a sus hijos. Y eso está genial, como hijos todos queremos que no hereden algo, pero también hay que heredar esta parte espiritual, que no sea algo no importante que dejemos, que sea creo que lo principal, pensar en que nuestros hijos puedan tener esta herencia
espiritual de que ellos en algún momento puedan ser conscientes y puedan decidir. A mí me encantó que, no me acuerdo qué domingo, todos los que estaban sirviendo eran jóvenes. En alabanza eran puros jóvenes, en multimedia eran puros jóvenes, en voluntarios eran puros jóvenes. Nomás no sé si en Ilequitz también, pero realmente para mí me bendijo ese domingo porque dije, wow, realmente hay una generación que está queriendo y está decidiendo servir a Dios. Entonces, ¿tú qué vas a decidir en esta mañana? Y a lo mejor te quedaste con de, bueno, ya, sí voy a decidir qué puedo hacer. Sí, y quiero hablar de algo que no se habla, se expresa o casi no se ve, y desde mi testimonio y lo que viví. Y un poquito como algunos consejos prácticos para los papás que están esta mañana. Yo todavía no llego a esa etapa, pero me tocó vivir y experimentar algunas cosas que hoy quiero expresar. En mi vida yo no tuve como un momento de rebeldía que me alejé de Dios, como al contrario, siempre era como el niño obediente, inquieto, eso sí, tengo que decirles. Corría por toda la iglesia. Cuando estuvimos en un hotel me subía a los elevadores y hacíamos un relajo, nos regañaban. Yo no pensé como otro niño que se metió a un buffet y agarró comida. Y yo después dije, ¿por qué yo no hice eso? Lo hubiera hecho. Pero cuando servimos a Dios, es padre esa parte. Pero como te digo, yo no viví esta parte de rebeldía, de que me alejé de la iglesia, no quería ir a la iglesia. Siempre estaba, pero hubo una etapa en mi vida donde viví una rebeldía interna. Aunque servía a Dios y estaba haciendo las cosas de Dios, por dentro sí había cosas que yo traía unos conflictos y como, aunque por fuera se veía mi servicio, pero por dentro había una pelea y una lucha. Y en esa etapa, ¿sabes? Las palabras muchas veces sobran. Es que no hagas esto, hijo, y lo otro, y shalá. Porque ya hay una etapa donde tus hijos ya toman sus propias decisiones. Lo que le enseñaste, empiezan a cuestionar las cosas que les dices. Entonces, realmente muchas veces ya las palabras no tienen mucho peso. Y hasta que vuelvan a transicionar esa etapa van a obedecer otra vez más. Pero es una etapa que tienes que entender que pasamos y que muy probablemente tú pasaste en algún momento. Y nos causa conflicto porque se nos olvidó que nosotros también fuimos rebeldes. La gran mayoría de los que hoy son adultos tuvieron su etapa de rebeldía. ¿O me van a dejar mentir? Sí, no todos, yo sé que hay casos excepcionales pero esta parte donde suceden cosas y transicionan, y sabes, tus palabras muchas veces quizá no pueden hacer mucho, pero tus oraciones y tu ejemplo sí. Que les enseñes, que les modeles, que en vez de decirles ve a la iglesia y tú no vayas, pues ve tú a la iglesia, congrégate, que te vean sirviendo a Dios, que te vean doblando rodillas, y dobla rodillas y ora por ellos y van a llegar, porque al final esa es la promesa. Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿En qué momento van a llegar? No sé, eso le corresponde a Dios moverse, y eso es ahí donde a uno le toca confiar, de que híjoles, creo que cada paso que dan mis hijos pareciera que se alejan más de Dios, pareciera que se van más y que no sé si le van a servir, pero no confía en Dios. Si no, ¿para qué tenemos la fe? Entonces ten fe de que tus hijos van a servir a Dios, van a estar sentados a tu lado, van a tener una relación con Dios, pero no te estés estresando ni preocupando por algo que en este momento tú no puedes hacer, pero que tus oraciones sí pueden comenzar a hacer. Algo en lo espiritual puede comenzarse a mover. Y en esa etapa te digo, podemos estar sirviendo a Dios, pero hay cosas que están pasando en nuestra mente y cosas que Dios puede usar para el futuro. Pero no te desesperes, no te pelees, no te enojes, simplemente confía en que Dios tiene cuidado, que mientras tú le sirves, Él se encarga de todo lo demás. Él está cuidándolos, protegiéndolos. Podrán estar haciendo la peor cosa, pero ahí Dios está cuidando de sus vidas, y en un momento Él va a reclamar esas generaciones. Porque todo lo que le entregamos a Dios, Él siempre lo reclama. Entonces ahí te daría ese consejo, que tu oración más que sea Dios, cámbialo de Dios, te lo entrego. Porque todo lo que le entregamos a Dios, Él lo reclama como suyo, y Él lo toma, y Él lo transforma, y Él lo comienza a trabajar.
Ahí me lo anotas, Angelito, para que me lo recuerdes. Cuando tenga hijos, me dices, pastor, entrégueselos a Dios. Hoy les doy un consejo y mañana me la recuerdan. Pero queremos dar consejos prácticos para no morir en el intento al servir a Dios. Cosas prácticas porque al final servir a Dios no es algo natural, es algo sobrenatural. No se puede sostener nuestras fuerzas y son cosas muy claves. La primera cosa es no descuidar nuestra relación personal con Dios. No poner por encima lo que hacemos, por encima de con quién la persona de Dios tenemos que cuidar. Sí. Lo he visto y no he llegado a esta etapa, pero los matrimonios se comienzan a enfocar tanto en los hijos que pierden su relación, y cuando los hijos se van de casa se desconocen como matrimonio y ¿quién es este con el que estaba? Y eso mismo nos pasa con Dios. Estamos haciendo, pero llega un punto donde híjoles, me descuidé mi relación personal con Dios. Porque Juan 15:5 nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces no descuides tu tiempo con Dios. No descuides esa parte que es prioritaria, que nos da la fuerza, la pasión para poder seguir buscando de Él. Sí, otro consejo es: recuerda que no todo depende de ti. Esto lo platicaba esta semana con una persona. No sé, pero a veces nosotros creemos que podemos hacer todo y que podemos solucionar todo, y hasta algún punto es cierto, lo podemos hacer. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que no podemos controlar todo. No puedes controlar tu salud, no puedes controlar el que está a un lado. A veces ni siquiera uno se puede controlar a sí mismo. Entonces hay que recordar esto, que no podemos hacerlo sin las fuerzas de Dios. Y me encanta lo que dice en Mateo 11:28, porque dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Creo que aquí nos dice qué es lo que debemos hacer. Cuando te sientes cansado, cargado, cuando crees que ya no es sostenible lo que estás haciendo, tienes que ir a Dios. Tienes que entregarle todo y poder platicar con Él y decirle: sabes que Dios, ya vi que yo no pude y ahora te lo entrego. Porque a mí me pasó una vez, le tuve que decir: Dios, ¿sabes qué? Lo intenté con mis fuerzas y vi que no funcionó. Ahora ocupo que tú me des de tus fuerzas y de tu sabiduría para poder hacer las cosas. Porque llega un momento en que nos cansamos y es cansancio de nosotros, pero ahí es cuando entra Dios y te puede renovar las fuerzas y te puede dar todo lo que Él nos necesita dar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tú haz lo que te corresponda y deja a Dios que haga lo que le corresponda a Dios. Sí, y algo que luego les digo a los chicos es: cada quien va a entregarle cuentas a Dios de las cosas, pero Dios no me va a pedir cuentas de mí, me va a pedir cuentas de mí. A lo mejor sí, lo que me corresponde a mí que le tenga que decir a mí, lo voy a hacer, pero lo que no me corresponde a mí, se lo tengo que dar a Dios y dejar que Dios lo haga, ¿sabes? No te culpes por resultados que no puedes controlar. No podemos controlar todo, no somos Dios para poder decidir ni que sucedan las cosas como queremos, porque a veces decimos o planeamos cosas y decimos: Dios, a veces ni siquiera le decimos a Dios, planeamos sin Dios, y ya después que vemos el resultado, pues vemos que no es como nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlarlo, no podemos controlar las cosas. Aprende a descansar en que Dios sigue obrando aun cuando uno no lo está haciendo o cuando no está obrando. Dios no te llamó para cargar el mundo, sino para servir en Él. Eclesiastés 4:9-10 dice: mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno, porque obtienen mejor paga de su trabajo, y si uno tiene frío, el otro le da calor. Algo importante en el servicio de Dios es rodearnos de personas que nos edifiquen. Rodearnos, tener dentro de nuestros círculos de relaciones, si bien gente con la que podamos disfrutar, estar de fiesta, reír, convivir, hablar de las cosas de la vida, pero rodearnos de gente que nos animen a seguir sirviendo y nos entienda en lo que estamos haciendo. Alguien estudiaba y comparaba la guerra mundial y la guerra de Vietnam. Como no había tantos aviones y cosas como ahora, la gente regresaba en barcos y
durante ese lapso de ir en barcos, pues los soldados platicaban entre ellos del trauma de la guerra, porque al final ver gente muerta es un trauma, aunque genera cosas en la mente, pensamientos, ideas, pero en ese lapso de ir del lugar donde estaban a su destino, tenían esas conversaciones que les ayudaban, y después comparaban a los de la guerra de Vietnam, y como allá había aviones y todo, entonces la gente subía a un avión, y en unas horas estaba de vuelta en su ciudad, y después en sus casas. Y compararon y vieron que esos que fueron de la guerra de Vietnam fue la generación que más adicciones tuvo. ¿Por qué? Porque no encontraron un espacio donde sanar aquello que habían visto. Entonces, qué importante es rodearnos. Porque hay grupos de amistad entre semana, porque es para fortalecernos unos a otros. Porque hay de repente reuniones, como la reunión que tuvimos de matrimonios, porque necesitamos fortalecernos, unirnos, ayudarnos, cargarnos. Yo dentro de mi círculo de relaciones, de amistades, está la parte con la que colaboro y trabajo, pero también está una parte de amigos que digo, pues con ellos salimos a cenar, convivir, nos la pasamos a gusto, pero hay otro con el que solamente con ellos hablo de planes y proyectos a futuro y nos animamos y nos retamos y de servicio a Dios. Pero esto no lo comparto en los otros porque no me van a entender. Ni me entienden y se les hace raro, pero con esos otros decimos, sí, y nos animamos de que, hey, ¿cómo vas con lo que me dijiste de tu proyecto? ¿Cómo vas con esto que serviste a Dios? ¿Cuándo lo vas a iniciar? Y da el paso, y ahí estamos empujándonos porque necesitamos rodearnos de personas que nos edifiquen, buscar compañeros con quienes nos hablemos con honestidad y que no nos aislemos, gente que le permitamos que nos ayude, pero necesitamos rodearnos de gente. No digo que cortes todas sus amistades ya, porque necesitamos al final tener amistad para hablarles de Jesús, pero saber con quiénes vamos a ir para fortalecernos y animarnos unos a otros. Cuando sintamos que estamos desgastados en el servicio, decir, híjoles, necesito un cafecito con tal persona porque él entiende lo que yo estoy viviendo y experimentando. Sí, muchas veces estamos haciendo buenas acciones o acciones correctas, pero aquí hay algo importante. ¿Cuál es la motivación? ¿Tu motivación es correcta o es incorrecta? Entonces, el otro consejo es mantén un corazón correcto. Y en 1 Corintios 13:3 dice, si no tengo amor, nada soy. A veces estamos sirviendo o estamos trabajando porque el servicio no solamente es en la iglesia, también es fuera de la iglesia. Y lo estamos haciendo para buscar un reconocimiento, o para sentirnos indispensables, o para demostrar a alguien algo, pero esas son motivaciones incorrectas. Debemos de buscar la motivación correcta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y siempre ríndeselo a Dios. Siempre cuando crees que no estás haciendo algo bien, o que hay algún pensamiento o una parte de ti, ve y ríndeselo a Dios. Porque siempre debemos de servir desde el amor y no desde la presión. Dios no solo ve lo que haces, sino también desde dónde lo estás haciendo. Y creo que es algo que debemos siempre recordar. Dios siempre nos ve, Él nunca nos juzga, pero siempre nos ve. Y siempre ve la motivación de cada una de las cosas que hacemos. Sí, ver cuál es nuestra motivación al hacer lo que estamos haciendo. Y por último, el consejo práctico es: recuerda por qué comenzaste. No sé si puedes recordar la primera vez que viste a la persona con la que estás casado. Esas emociones que sentiste, eso que dice, esta va a ser mi esposa o este va a ser mi esposo. Y a veces olvidamos ese primer momento de la vida, el por qué iniciamos un proyecto personal, quizá porque tenías pasión de dar trabajo a otros, o porque algo te apasionó, o viste una necesidad y dijiste, yo quiero, y para permanecer sirviendo a Dios necesitamos recordar el por qué comenzamos, cuál fue aquello que Dios hizo en nosotros que nos llevó a dar un paso de decir, Dios, te entrego mi vida. ¿Qué carga veníamos cargando en nuestras vidas? Y de repente nos acercamos a Dios y Él vino y quitó ese peso. Y Él vino y nos ayudó, y Él vino y Él sanó, y Él vino y Él nos rescató. ¿Cuál es nuestro testimonio?
Quizá algunos tienen un testimonio súper extraordinario, como los que piensan, no, salí de drogas y esto y Dios hizo. Pero quizá tu testimonio es, estabas triste y un momento Dios trajo gozo a tu corazón. O quizá tu testimonio es, te sentías perdido, sin propósito y Dios hizo algo en ti. O simplemente ya habías logrado el éxito, pero algo sentías que faltaba y encontraste a Dios y encontraste esa pieza que hacía falta, pero recuerda por qué iniciaste a servir a Dios. Recuerda por qué le dijiste que sí en algún momento. Ten presente, ten memoria de ese momento cuando llegaste a la iglesia o alguien te habló de Dios o alguien estuvo ahí constante o alguien estuvo en ese momento de tanto dolor y te dijo Dios va a quitar ese dolor y Dios lo hizo. Pero recordemos eso. Algo pasa en nuestra mente cuando recordamos y cosas comienzan a activarse y podemos avanzar y tener más pasión. Mira, simplemente, si ahorita te digo, recuerda a alguien que te haya hecho algo malo, te vas a enojar. Sí. Puedes estar bien contento, pero te digo, recuerda al que te hizo algo mal y vas a enojarte. Pero si recordamos lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, va a volver a despertarse esa pasión, va a volver a despertar ese amor por Dios, va a volver a despertar ese deseo por decirle, Dios, todos los días yo quiero volver a comprometerme a entregarte mi vida nuevamente. ¿Por qué crees que los matrimonios después de cierto tiempo buscan renovar sus votos? ¿Por qué es eso? Recordar por qué nos comprometimos. Recordar por qué nos casamos. Después de 10 años, ¿por qué decidimos casarnos? Después de 20 años, 60, 50, los años. Pero recuerda por qué comenzaste a servir a Dios. Busca poder que cada día podamos recordar eso, hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Sí, algo también que es importante es nunca te olvides de tu vida personal, porque a veces usamos eso como excusa, tanto para bueno como para malo la excusa, porque decimos es que sirvo mucho a Dios y pues no tengo tiempo de estar con mi familia, o descuido mi salud, o descuido mis emociones, pero no debemos usar eso como excusa. Hay tiempo para todo y Dios nos puede ayudar a poder organizar nuestros tiempos para poder realizar todo. Pero aquí también una parte es, ¿a qué le estás dando importancia? Estás a lo mejor sirviendo a Dios, pero estás descuidando a tu familia. Entonces hay que ser equilibrados, hay que pedirle a Dios e incluso hay que buscar a lo mejor herramientas o tecnología para poder tener una vida más equilibrada. Yo lo que hago es que en mi calendario de mi celular pues pongo pues, todo lo que voy a hacer en el día. Entonces así me organizo y le doy importancia y no se me olvida qué es lo que tengo que hacer. Evalúa tu vida integral, no te descuides, porque Dios quiere que... Dios no te pide sacrificio, Dios no te pide sacrificar tu estabilidad, más bien Dios quiere ayudarte a que puedas tener una estabilidad. Y hay cosas que a lo mejor tenemos que ajustar. Yo en algún punto, pues a mí me encanta ver series, la verdad, es mi hobby favorito. Entonces dije, pues si me puedo ver, perdón, no me juzguen, si me puedo ver, no sé, 5 series en un día, que a lo mejor duran mis series como 1 hora, se me puede echar 5 horas, ¿no? 5 capítulos de una 5 serie. capítulos. Porque 5 series. A lo mejor, si me puedo echar 5 horas, no es cierto, sopas. Si me puedo echar 5 horas de ver mi serie, como por qué no puedo leer 5 horas la Biblia, o 5 horas buscar a alguien, ¿sabes? Hay que tener una vida equilibrada. Entonces lo que yo hice es que si voy a ver 1 hora de mi serie, voy a leer 1 hora. Y así he estado haciendo para poder ajustarme, porque claro, mi prioridad tiene que ser Dios, pero también tengo una vida personal, también tengo hobbies, también tengo cosas que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Evaluar qué es lo que estás haciendo y empezar a hacer modificaciones. No te pido que modifiques todo ahorita ya, porque pues obviamente a lo mejor puede que todo se desborone, pero sí empezar a hacer pequeños ajustes
que te empieza a llevar a una vida más equilibrada y más integral en todo el aspecto. Porque el ministerio no debe reemplazar tu vida, debe integrarse a ella. Sí, servir a Dios no debe ser una excusa para vivir una vida desordenada. A veces lo usamos como excusa, entonces, y tiene que ver con el siguiente punto, depender del Espíritu. Creo que hay temporadas donde de repente vemos que el Espíritu Santo no comemos o no nos alimentamos bien y Él nos sostiene con su gracia y su favor de una forma extraordinaria. Y creo, y lo he pasado y lo he vivido, hay temporadas donde Dios así, y es como que Él te está llevando por un tiempo donde tienes que avanzar sin detenerte. Pero también hay el tiempo donde dice ella, ahora es tiempo que te cuides, que comas bien, que hagas ejercicio, que alinees hábitos, que hagas modificaciones en los ritmos, en las cosas. Y hay las dos etapas, porque no se puede llevar una vida sostenida de todo el tiempo, ir corriendo y acelerando. Tú lo ves, y yo he observado 2, 3 casos de personas muy exitosas. Uno es pastor y empresario, y era un pastor que estaba bien gordito. Quizá en la etapa de construcción de su empresa y negocios estaba gordito. Pero en esa siguiente etapa de su vida se propuso bajar de peso y bajó. Lo pongo en otro ejemplo también del mundo, Jeff Bezos. Hace unos años lo veían y se veía acabado y todo, pero en esa siguiente etapa, el Jeff Bezos que ves es un Jeff Bezos musculoso, bien cuidado, bien alimentado. Entonces, así mismo al servir a Dios, quizá hay etapas donde sí cuesta trabajo y esfuerzo y desgaste y le damos. Pero eso no va a ser toda la vida. Tiene que ver la otra parte donde el Espíritu Santo nos dice, hey, cambia cosas. Porque esa siguiente etapa necesita de otros elementos. Creo que Dios nos puede sostener de una manera sobrenatural, pero también creo que necesitamos llegar a una etapa donde hay que ser sabios y aprender a hacer esa transición. De que Dios esta temporada me sostuvo mi desorden alimenticio, pero esta temporada Dios me está llamando a ser ordenado, alimentada en mis alimentos. Esta temporada el Espíritu Santo me sostuvo mi desorden financiero, pero esta temporada Dios me está llamando a ordenarme. Esta temporada Dios en el trabajo hizo y me ayudó para que todo saliera, pero esta temporada Dios me está ayudando a que me vuelva a preparar para que lleve el negocio, la empresa, lo que me ha confiado a un siguiente nivel. Pero seguir dependiendo de Él. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, orar siempre antes de servir, pedir dirección, sabiduría y sensibilidad, y no solo confiar en nuestra experiencia. Ese es un problema que no muchos lo ven como un problema. Tener mucha experiencia se puede volver un problema, porque terminas confiando más en tu experiencia que en la voz y en la dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos llama, la Biblia nos llama a que vivimos por fe y no por vista. Y a veces hemos agudizado tanto nuestra vista que podemos ver cosas, pero Dios no quiere que veas lo que tu experiencia te dice, Dios quiere que veas por encima de eso. Entonces, ¿a qué Dios te está llamando en esta temporada? Pero que podamos siempre depender del Espíritu Santo. Sí, yo un momento le dije a Dios que no quería depender de las personas ni de las circunstancias, que quería depender de Él. Y creo que ahí es donde tomé la decisión, porque les decía al principio, mis papás en algún punto tomaron la decisión por nosotros, pero uno tiene que también ser consciente de tomar la decisión personal y decirle a Dios, Dios, yo quiero servir, yo voy a servir, mi familia va a servir. Entonces esa decisión impacta en tu familia, impacta en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en todo. Esa decisión no solamente impacta en una área, impacta en todas nuestras áreas de nuestra vida, porque tu familia necesita dirección, no necesita perfección, y esa dirección te la puede dar Dios, te puede decir hacia dónde vas a ir. Y servir no es una emoción, no es de que, ay, sí, ahorita ya, no, porque a lo mejor la emoción en algún punto se va a acabar, hay que ser realistas. Pero una decisión firme es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a llevar hacia la dirección en la que Dios nos quiere llevar, hacia la dirección que Dios quiere llevar a tu familia, a tu empresa, a tu trabajo. Pero tienes que decirle eso, decirlo desde el fondo de tu corazón y con toda la intención y convicción de que tú y tu casa van a servir al Señor.
Sí, y no podemos llevar la vida espiritual con una vida de reserva. Y hay algo que quiero que podamos cerrar orando. Y primero quisiera orar por eso, que le entreguemos a Dios aquello que aún es una carga. Quizá para algunos son los hijos, algunos es el trabajo, oportunidades perdidas, pero que hoy le entreguemos a Dios y que Dios haga y reclame en el momento para que veamos su mano moverse de una forma sobrenatural. Y segundo, que Él nos ayude a aquello que aún no le hemos entregado personal, se lo entreguemos. Señor, te doy gracias por cada uno de nosotros, Dios. Y si ahí tú puedes decirle a Dios, Dios, hoy yo te entrego mis hijos o esto que es una carga. Dios, hoy te entregamos aquellas cosas que no nos permiten servirte con total libertad a ti, Señor. Quizás son preocupaciones, quizás el estar angustiados, preocupados porque las cosas no salen como esperamos, pero hoy te lo entregamos, Señor. Hoy te entregamos esos negocios, hoy te entregamos esos hijos que aún no se convierten, Dios, sabiendo que todo lo que a ti se te entrega, tú lo reclamas, Señor. Tú lo llamas para ti, Dios. Y que en su momento y en su tiempo tú lo harás, Señor. Dios, también oro por cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú traigas a memoria aquello que tú hiciste por nosotros. Aquello por lo cual comenzamos a servirte, a buscarte, a entregarte nuestra vida y que lo tengamos presente, Señor. Que no nos olvidemos de eso, de por qué iniciamos ese proyecto, de por qué dimos ese paso de fe, por qué nos comprometimos contigo, Dios, porque tú siempre quieres guiarnos y llevarnos a más, Señor. Yo oro que tú traigas hoy nuevas fuerzas, sabiduría, que si algunos han pedido por amigos, Señor, en la iglesia, que tú les ayudes a relacionarse más, Señor, a perder el miedo y a poder fortalecerse unos a otros, Señor. Ayúdanos para que nosotros hoy no solo marquemos nuestra vida personal, sino marquemos nuestras generaciones, aquellos que van delante de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder hacer tu voluntad aquí en la tierra y a no vivir solamente con la reserva, sino cada día buscarte y llenarnos de ti para poder cumplir tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.